Hailey se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando un rastro oscuro de aceite de máquina sobre la piel. El viejo Ford necesitaba una atención especial. El propietario lo había dejado en mal estado y ahora ella estaba arreglando los errores de mantenimiento de otra persona. Estaba terminando de arreglar la caja de cambios cuando oyó el ruido de un taxi que se detenía. El coche amarillo se detuvo justo delante de la puerta abierta del taller. Un hombre alto con chaqueta oscura se apeó y ayudó a salir a una anciana con bastón. Hailey se fijó en su galantería. No solo mantenía la puerta abierta, sino que además extendía la mano para que la clienta se apoyara en ella. Señora Thompson, buenas tardes. Hailey se limpió las manos con un trapo. Su coche está casi listo. Cariño, siento no haberte avisado. Le pedí a este amable joven que me llevara para ver cómo estaba mi coche. El taxista observó con interés, claramente sorprendido por la visión de la chica mecánico. Hailey estaba acostumbrada a ese tipo de reacciones. No todos los días se conocía a una mujer capaz de desmontar y volver a montar un motor. Daniel Morrow, se presentó, tendiéndole la mano. Hailey Duffy, respondió ella con un fuerte apretón de manos. Lo siento, mis manos no están precisamente limpias. No pasa nada, sonrió Daniel. Suelo traer clientes a este barrio, pero nunca me había fijado en su tienda. Abrimos hace solo 3 meses. La señora Thompson observó su conversación con una sonrisa. Hailey le explicó el trabajo que había hecho, le enseñó la factura y le dio un plazo de disponibilidad. Cuando la mujer mayor empezó a dirigirse a casa, Daniel se ofreció a llevarla de nuevo. «¿Quizá podríamos tomar un café algún día?», preguntó antes de marcharse. «Suelo ir a Johnny's, en la calle Quinta». Hailey aceptó, sorprendida por su propia decisión. Normalmente rehuía este tipo de presentaciones, pero había algo en Daniel que la hacía sentirse cómoda. Tal vez fuera su genuino interés o la forma en que trataba a la anciana clienta. Su primer encuentro en la cafetería duró varias horas. Daniel habló de su trabajo, de incidentes graciosos con pasajeros y de cómo había empezado a trabajar de taxista después de la universidad. Hailey compartió la historia de cómo había ayudado a su padre en el taller desde niña y luego decidió hacer de la reparación de coches su profesión. Se encontraron una y otra vez. Daniel empezó a pasarse por el taller incluso sin excusa, solo para verla. A veces traía café y bocadillos sabiendo que Hailey a menudo se olvidaba del almuerzo cuando estaba trabajando. Ella apreciaba el cuidado y la atención al detalle. En sus tardes libres paseaban por la ciudad visitando pequeños cafés, hablando de todo. Daniel compartió sus planes. Quería desarrollarse, encontrar un trabajo mejor. Hailey le contó su sueño de ampliar su taller, de contratar ayudantes. Su relación se desarrolló de forma natural, sin prisas ni compromisos artificiales. Daniel no trató de impresionar con regalos caros o riquezas ostentosas. Sobornaba con sinceridad y la capacidad de encontrar alegría en las cosas sencillas. Una tarde, tras una prolongada renovación, se sentaron en un viejo sofá en un rincón del taller. Hailey hablaba de un caso complicado. Un cliente había estado a punto de estropear un Mustang poco común por culpa de un mantenimiento inadecuado. Daniel escuchaba con verdadero interés, haciendo preguntas, y ella se dio cuenta de que nunca se había sentido tan a gusto con un hombre. El primer beso había sido espontáneo. Ella había estado explicando cómo funcionaba el carburador, absorta, gesticulando enérgicamente, y él se había inclinado y la había besado a mitad de camino. Fue tan natural como si se hubieran besado 1000 veces antes. Aquella tarde permanecieron sentados fuera del taller durante largo rato, viendo pasar los coches y compartiendo anécdotas del pasado. Daniel habló de su infancia, de su madre, que lo había sacado adelante sola tras el divorcio de su padre. Hailey habló de su familia, de su padre, que le enseñó todo lo que sabía sobre coches. A medida que pasaban las semanas, pasaban cada vez más tiempo juntos.
Daniel empezó a quedarse a dormir en el pequeño piso que Hailey tenía encima del taller. Por las mañanas, él le preparaba el café y ella el desayuno. Hacían planes juntos, soñaban con el futuro, y la vida les parecía extraordinariamente bien. Daniel se ofreció a presentar a Hailey a su madre a los 3 meses de relación. Acordaron reunirse el domingo para una cena familiar. Hailey estaba un poco nerviosa. Sabía por las historias de Daniel que Agatha Morrow era una mujer de carácter. Agatha vivía en el casco antiguo de la ciudad, en una casa de 2 plantas con un pequeño jardín delantero. La puerta principal la abrió una mujer delgada con el pelo canoso perfectamente peinado. Miró detenidamente a Hailey, fijándose en sus vaqueros desgastados y su sencilla blusa. «Mamá, te presento a Hailey», le dio un codazo Daniel. «Encantada de conocerte». Agatha estiró los labios en una sonrisa. «Pasa, acabo de poner la mesa». Todo en el salón olía a pasado. Las pesadas cortinas, los muebles anticuados, los numerosos cuadros de las paredes. Mostraban a Daniel en distintas edades, desde bebé hasta graduado escolar. Hailey se dio cuenta de que en todas las fotos solo estaba con su madre, su padre no aparecía por ninguna parte. «¿Daniel dijo que eras mecánico?» Agatha estaba sirviendo sopa en los platos. «Es una elección inusual para una chica». «Me interesan los coches desde niña», intentó decir Hailey con calma. «Mi padre me lo enseñó todo». «Vaya». Agatha frunció los labios. «Siempre pensé que una mujer debía ocuparse de su casa y su familia. Cuando mi marido se marchó, tuve que compaginar el trabajo en la fábrica con la crianza de mi hijo. Fue duro, pero me las arreglé». Durante la comida, Agatha habló mucho del pasado, de cómo su marido se había enamorado de una joven secretaria y la había abandonado a ella y al pequeño Daniel, cómo trabajaba horas extras para que su hijo no necesitara nada, cómo se privó de todo para ahorrar para su educación. «Sabes, siempre deseé que Daniel tuviera una familia de verdad». Agatha miró a su hijo con cariño. Una hermosa esposa que lo recibiera en el trabajo, un hogar acogedor, hijos. Hailey sintió que Daniel se ponía tenso. Intentó desviar la conversación hacia otro tema, pero Agatha continuó. «Por supuesto, los tiempos son diferentes ahora, los jóvenes piensan de otra manera, pero creo que los valores tradicionales nunca quedarán obsoletos». Después de comer, Agatha sacó los álbumes de fotos. Habló con entusiasmo de la infancia de Daniel, mencionando lo buen hijo que siempre había sido. «Y este es nuestro viaje a la playa cuando Daniel tenía 12 años. Llevaba un año ahorrando para hacerle feliz. Sabes, fue muy duro después del divorcio. Mucha gente me juzgaba, decía que había hecho algo malo. Pero yo solo quería que mi hijo tuviera lo mejor». Hailey notó cómo Daniel cambiaba con su madre. Se volvía más tranquilo, como si volviera a su infancia. Escuchaba atentamente cada una de sus palabras, asintiendo con la cabeza, tratando de complacerla. Daniel siempre fue muy capaz. Agatha acarició el brazo de su hijo. Podría haber hecho una carrera maravillosa, pero después de la universidad decidió hacerse taxista. Sigo sin entender por qué. «Mamá, ya hemos hablado de esto». La voz de Daniel se volvió irritada. «Solo quiero lo mejor para ti, cariño. Te mereces algo mejor». Cuando se disponían a marcharse, Agatha pidió a su hijo que la ayudara a mover un armario del primer piso. Hailey estaba sola en el salón. Se quedó mirando los cuadros de las paredes, intentando averiguar qué tipo de relación tenían madre e hijo. Del piso de arriba llegaban voces apagadas. Hailey no quería escuchar a escondidas, pero las palabras de Agatha se oían con suficiente claridad. «Daniel, cariño, ¿estás seguro de tu elección? Esta chica no se parece en nada a nadie con quien hayas salido antes». «Mamá, por favor, no empieces. Solo estoy preocupada por ti. Ser mecánico no es una profesión de mujeres, y además te mereces a alguien un poco más sofisticado». Hailey fingió no oír esta conversación mientras bajaban las escaleras.
Ágata se despidió de su hijo con un abrazo y le dedicó una seca inclinación de cabeza. «Vuelve otra vez. Daniel, no olvides llamar esta noche». Guardaron silencio de camino a casa. Daniel parecía deprimido y Hailey no sabía cómo iniciar una conversación. No fue hasta fuera de su casa que finalmente habló. «Siento lo de mi madre. Ella puede ser, a veces, complicada». «No pasa nada». Hailey intentó sonreír. «Simplemente se preocupa por ti». «Sí, pero a veces ese cariño…» No terminó la frase. «Sabes, ha cambiado mucho desde que mi padre se fue. Más exigente, controladora. Supongo que también tenía miedo de perderme». Esa noche, Daniel me contó por primera vez lo duro que había sido crecer con una madre que lo veía como el único sentido de la vida. Cómo rechazaba a todas sus novias, considerándolas indignas. Cómo intentaba controlar todos sus movimientos. «Pero ahora es distinto», dijo abrazando a Hailey. «Soy adulta y puedo decidir por mí misma lo que es mejor para mí». Hailey quería creer lo que decía, pero no podía evitar la sensación de que Agatha Morrow no dejaría marchar a su único hijo tan fácilmente. En las semanas siguientes, Agatha llamaba varias veces al día, exigiendo que su hijo la visitara, inventando excusas para verla. Aparecía en los momentos más inoportunos, quejándose de su salud, insinuando su soledad. Daniel no podía rechazarla. La culpa que ella había alimentado hábilmente a lo largo de los años le mantenía alejado de su madre. Harold Duffy estaba acostumbrado a resolver los problemas con rapidez y eficacia. Cuando su hija le contó lo del compromiso, invitó a su futuro yerno a hablar. El pequeño despacho del edificio administrativo de la fábrica le pareció demasiado grande para los dos. «Así que trabajas de taxista». Harold golpeó el escritorio con los dedos. «¿Qué planes tienes para el futuro?» «Estaba pensando en montar mi propio negocio». Daniel trató de sonar seguro. «Quizá una pequeña empresa de transportes». «Buenos sueños, pero no se puede construir una familia con ellos. Tengo una oferta mejor, un puesto de supervisor de turnos en una fábrica, un sueldo decente, perspectivas de crecimiento. ¿Qué te parece?» Daniel estaba confundido. No esperaba semejante giro de los acontecimientos. Pensaba que la conversación sería más bien un interrogatorio. Harold continuó. «Y te daré una casa. La de la calle Maple es espaciosa, recién reformada. Vivirás solo, con tu propia familia». «Es una oferta muy generosa, señor». «Harold», corrigió el futuro suegro. «Acostúmbrate. ¿Entonces está decidido?» Esa noche, Daniel se lo contó todo a Hailey. Estaban sentados en su cafetería favorita y él hablaba entusiasmado, agitando los brazos. «¿Te imaginas? Una casa propia. Y es un gran trabajo. Es otro nivel». «No sé». Hailey removía el café. «Papá quiere lo mejor para nosotros, pero creo que deberíamos hacerlo solos. ¿Por qué no aceptar ayuda? Es una oportunidad». Hailey no dijo nada. No podía explicar su ansiedad. Era vaga, sin forma. Su padre siempre había intentado controlarlo todo y ahora temía que eso se extendiera a su vida familiar. Decidieron contarle juntos a Agatha la proposición de Harold. La madre de Daniel escuchó la noticia con inesperado entusiasmo. «Un supervisor de turnos, eso es maravilloso. Y una casa propia. Siempre he dicho que te mereces algo más que ser taxista». «¿Así que te parece bien?» Daniel esperaba otra reacción. «Claro que no, cariño, mientras seas feliz». Decidieron celebrar la boda 2 meses más tarde, un asunto modesto y privado. Agatha insistió en un restaurante, aunque Hailey sugirió una opción más sencilla. Harold no discutió, quería que su hija pasara unas vacaciones de verdad. Hailey no se reconocía en su vestido de novia. Estaba acostumbrada a los monos de trabajo y los vaqueros, pero ahora estaba frente al espejo vestida de seda blanca como la nieve. «Estás preciosa», le besó el padre en la frente. «Estoy orgulloso de ti. Papá, dime sinceramente, ¿por qué le ofreciste el trabajo a Daniel?» «Porque quiero que os vaya bien.
El amor por sí solo no os llevará muy lejos. En el restaurante, Ágata era la más quisquillosa de todos, mandoneando a los camareros, reordenando las flores, asegurándose de que la comida se servía en orden. Era como si quisiera demostrar que ella también podía ser útil. Ahora Daniel tendrá una carrera de verdad, les dijo a los invitados. No era serio ser taxista. Hailey vio que su marido se encogía al oír las palabras, pero guardó silencio, como siempre que se trataba de su madre. Después de la boda, empezó la vida cotidiana. Daniel se fue adaptando a la fábrica, asimilándolo todo sobre la marcha. Harold elogiaba a su yerno por ser un buen trabajador. La casa de la calle Maple se fue asentando poco a poco. Hailey siguió trabajando en el taller, pero ahora le resultaba más difícil porque tardaba más en llegar al trabajo. Quizá podría encontrar algo más cerca de casa. Daniel lo sugirió una vez. O tal vez podrías hacerte cargo de la granja. ¿Sabes lo que el taller significa para mí? Lo sé, pero ahora es diferente. Tengo un buen sueldo, no tienes que trabajar. Esta conversación siguió y siguió. Era como si Daniel intentara estar a la altura de las expectativas de otra persona, ya fuera su madre o su suegro. Ágata se convirtió en una invitada frecuente en su casa. Llevaba comida casera, daba consejos sobre las tareas domésticas, insinuaba tener nietos. Su presencia se hacía sentir incluso cuando no estaba allí, en los cachivaches que había colocado, las cortinas que había comprado, las interminables llamadas telefónicas. Daniel ha cambiado mucho, le dijo a Hailey. Tan serio, tan responsable. Se notaba que le gustaba su trabajo, y Hailey vio cómo su marido volvía de la fábrica cansado y silencioso. Se sentaba en el garaje por las tardes, mirando el taxi aparcado allí. ¿Cómo evitaba hablar del futuro? Un día le sorprendió mirando anuncios de coches. Estoy pensando en comprar un coche para el trabajo, le dijo. Podríamos hacer reservas los fines de semana. ¿Echas de menos tu antiguo trabajo? A veces. Cerró el portátil de golpe. Pero eso no tiene sentido. Ahora tengo un gran trabajo, perspectivas. ¿No es eso lo que soñábamos? Soñábamos con ser felices. ¿No somos felices? La abrazó. Lo tenemos todo para soñar. Pero algo estaba cambiando sutilmente. Daniel se quedaba cada vez más tiempo hasta tarde en el trabajo, pasaba más tiempo con su madre, y cuando estaba en casa, parecía distante, como si estuviera pensando en otra cosa. Las cajas llenaban toda la planta baja de la nueva casa. Hailey estaba ordenando los utensilios de cocina cuando oyó un portazo. Daniel había vuelto de su primer turno en la fábrica. Tengo 30 personas en plantilla. Se quitó la chaqueta. Algunos llevan allí más tiempo que yo. Hailey sonrió, sacando tazas de la caja. ¿Y cómo te han tomado? Están bien, supongo. Solo un poco viscos. Probablemente piensen que soy un advenedizo, el yerno del jefe y todo eso. Daniel sacó una botella de agua de la nevera y bebió unos sorbos. Tenía manchas de sudor en la camisa. Era un agosto caluroso y las tiendas no tenían aire acondicionado. Esto es más difícil de lo que pensaba. Hay tanto que saber, tanto que controlar. Harold dice que lo estoy haciendo bien, pero creo que solo me está animando. Ágata vino esta tarde, les trajo un pastel. Miró alrededor de la casa, dándose golpecitos en la lengua y tomando notas en su cuaderno. Las cortinas deberían ser diferentes, son demasiado lisas. Y los cuadros de las paredes, la casa parece deshabitada. No te preocupes, lo organizaré todo. A Daniel no le importa. Estaba demasiado cansado después del trabajo para discutir. Hailey también se calló. No le parecía bien empezar su vida familiar con conflictos. Poco a poco, la casa se fue llenando de cosas que Ágata había elegido, cortinas pesadas, jarrones de cristal, estatuas ornamentadas. Todo parecía extraño, pero Daniel no parecía notar el cambio. Las cosas en la fábrica no iban tan bien como él hubiera deseado. Los trabajadores desconfiaban del nuevo jefe. Alguien había escrito «niño de mamá» en el vestuario y, aunque lo pintaron rápidamente,
Daniel estuvo sombrío durante días. «Quizá debería dejarlo», preguntó una noche. «Volver a mi antiguo trabajo. ¿Qué quieres hacer?» «No lo sé. Allí era más fácil, era mi propio jefe, nadie vigilaba mis movimientos. Pero aquí, Harold entra en la tienda varias veces al día, comprobando los informes. Los trabajadores susurran detrás de él, pero nunca se decidió a dejarlo. Agatha estaba encantada con su nuevo puesto y siempre contaba a sus amigos el éxito de su hijo. Y Harold lo elogiaba en las reuniones. Le prometía un ascenso dentro de un año. Las cosas también habían cambiado en el taller de Hayley. Ahora llegaba más tarde. Tenía que hacer el desayuno y preparar el almuerzo de su marido. Se iba antes. A Daniel no le gustaba cenar solo. Los clientes se quejaban del horario reducido, pero ella no podía hacer nada. «¿Por qué quieres este trabajo?», preguntó Agatha. «Daniel gana bien. Preferiría estar en casa cuidando de los niños». Daniel estaba cada vez más de acuerdo con su madre. Se enfadaba cuando Hayley se quedaba hasta tarde en la tienda. Decía que la mujer de un jefe de turno no debería ensuciarse con aceite de motor. Los fines de semana iban a comer a casa de Agatha. Ella cocinaba los platos favoritos de su hijo. Le preguntaba por su trabajo, le daba consejos. Después de estas visitas, Daniel se volvía hosco. Se quejaba por las cosas más insignificantes. «Mamá tiene razón. Ya es hora de que pensemos en tener hijos», dijo una vez. «Yo ya no soy un niño y tú ya no eres tan joven. Acordamos esperar 1 o 2 años. ¿Por qué esperar? Tenemos una casa, un trabajo estable. ¿Qué más se puede pedir?». Había una nota desconocida en su voz, como si repitiera las palabras de otra persona. Hayley pensaba cada vez más que no reconocía a su marido. El taxista alegre e independiente se había convertido en un hombre perpetuamente disgustado y tenso. Un día encontró una botella de whisky escondida en el garaje. Daniel nunca había bebido alcohol, pero ahora todas las noches, después del trabajo, se encerraba en el garaje durante 1 o 2 horas. «Te ayuda a relajarte», explicaba. «No te das cuenta de lo difícil que es ser jefe. Tienes que mantener la cara seria todo el tiempo, tomar decisiones. Había tiempos muertos, rechazos, conflictos entre trabajadores. Harold exigía informes, explicaciones, planes para rectificar la situación. Daniel llegaba a casa cada vez más tarde, cada vez más oscuro. Agatha dijo que se estaba acostumbrando a la responsabilidad, que todos los hombres pasan por eso, que lo importante era apoyarlo, mantenerlo cómodo en casa. Y por la noche, Daniel daba vueltas en la cama, se levantaba, iba a la ventana. Hayley fingía dormir, pero le oía murmurar para sí: «Maldita fábrica, maldito trabajo». En momentos así, quería abrazarlo, decirle que todo iría bien, pero guardaba silencio. Las palabras parecían carecer de sentido. Algo se había roto en su relación, algo sutilmente diferente. Y entonces Daniel empezó a volver borracho de casa de su madre. Agatha llamó, disculpándose, diciendo que su hijo estaba enfadado y necesitaba hablar de ello. Hayley no discutió, no sabía cómo comunicarse con su marido. El fin de semana se convirtió en un sinfín de visitas de Agatha. Apareció por la mañana temprano, cargada de bolsas de la compra, y se quedó en la cocina hasta última hora de la tarde. «Daniel ha adelgazado mucho», dijo mientras removía la sopa. «Un hombre necesita una comida en condiciones, no estos bocadillos tuyos». Hayley se sentó a la mesa, observando cómo su suegra la mandoneaba en la cocina. Tras otro intento de ayudar, abandonó el inútil empeño. «Cuando tengas un bebé, tendrás que aprender a cocinar de verdad». Agatha sacó un pastel del horno. «Por cierto, ¿has empezado ya a intentarlo?». Daniel fingió no oír la conversación. Se sentó en el salón con el periódico, contestando de vez en cuando a las preguntas de su madre con respuestas de una sola palabra. «Una vecina me ha enseñado hoy fotos de su nieto». Agatha colocó un plato de sopa delante de su hijo.
¡Qué niño tan maravilloso! Ya camina, ¿te imaginas? Ella y tu mujer se casaron al mismo tiempo. Durante la cena, hablaba de una amiga suya que no podía quedarse embarazada. Pobrecita, llevaba años intentándolo. Eso es porque trabajaba demasiado, estaba estresada. Tú también, Hailey, deberías pensar en dejar ese taller. Esa noche, cuando Agatha finalmente se fue, Daniel habló de ello por primera vez. Tal vez ella tenga razón. Llevamos un año casados y lo hemos estado posponiendo. Acordamos esperar. Pero, ¿cuánto tiempo podemos esperar? Mi madre dice, ¿qué tiene que ver tu madre? Es nuestra vida, nuestra decisión. Al día siguiente, Agatha trajo la ropa de los niños. Había rebajas en la tienda. Era un pecado no comprarla. Los colocó cuidadosamente en el sofá, arreglando con cariño cada arruga. Mira qué monos tan bonitos. Azul, el color perfecto para un niño. ¿Y si es niña? Hailey no pudo soportarlo más. Agatha apretó los labios. ¿De qué estás hablando? Claro que es un niño. Los niños siempre fueron los primeros en nacer en nuestra familia. Empezó a aparecer por casa todos los días. Traía vitaminas para su cuñada, muy buenas para la futura mamá, o revistas para padres, u otro lote de ropa de bebé. Daniel se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, y cuando volvía a casa, se encerraba en su despacho con un biberón. Hailey podía oírle hablar por teléfono con su madre, largas y agotadoras conversaciones pasada la medianoche. Para su aniversario de boda, Agatha les sorprendió invitando al restaurante a una pareja con un niño pequeño. Les presento a unos viejos amigos. Su hijo es un milagro. Ya sabe todas las letras, hace deporte. Eso es ser buenos padres. Se pasó toda la velada admirando al bebé, diciéndole lo maravilloso padre que sería Daniel. Hailey sintió las miradas críticas hacia ella. Una mujer sin hijos, egoísta, que solo piensa en el trabajo. En casa estalló un escándalo. Por primera vez en su matrimonio, Daniel gritaba: ¿por qué no quieres un hijo? ¿Qué te pasa? A lo mejor no estás hecha para una familia. Sí quiero tener hijos, pero no ahora y no bajo la presión de tu madre. Deja a mamá fuera de esto. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. Al día siguiente, Agatha trajo el calendario de ovulación y el libro Cómo concebir un niño. Puso las tablas y los diagramas sobre la mesa de la cocina y empezó a explicar. Mira, si sigues este sistema, seguro que tendrás un niño. Mi amiga, Hailey no pudo soportarlo más y entró en el garaje. Allí, entre las herramientas y el olor a aceite de máquina, pudo respirar libremente. Pero incluso allí pudo oír la voz de su suegra. Daniel, tienes que hablar seriamente con ella. El tiempo se acaba y ella sigue jugando con sus coches. Agatha se marchó por la tarde, dejando sobre la mesa una pila de libros sobre el embarazo y la crianza de los hijos. Daniel se sentó en el sillón y hojeó uno de ellos. Aquí dice que a partir de los 30 aumentan las posibilidades de complicaciones. Ya tienes 27, tienes que darte prisa. ¿Quieres tener un hijo tú o insiste tu madre? ¿Qué tiene que ver mamá? Solo quiero una familia normal, como la de todo el mundo. Una semana después, Agatha apareció con unas hierbas. Es una vieja receta. Te ayuda a quedarte embarazada de un niño. Bébelo todas las mañanas, no te lo saltes. Hailey miró las bolsas de hojas secas y supo que aquello no acabaría nunca. Nunca acabaría. Preparó el té y lo vertió en el fregadero cuando su suegra se marchó. Hailey compró una prueba de embarazo en una farmacia desconocida al otro lado de la ciudad. Aparecieron 2 rayas casi al instante. Se sentó en el borde de la bañera, mirando el indicador de plástico, y no se atrevió a levantarse. Daniel la esperaba en el dormitorio. Ella había elegido deliberadamente una tarde en la que él no había ido a ver a su madre. Entró en la habitación y le tendió la prueba en silencio. Se quedó mirando los barrotes, parpadeando, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos.
¿Estás segura? Le temblaba la voz. ¿Quizá esté defectuoso? Me he hecho 3 pruebas, todas positivas. Daniel se levantó de un salto corriendo por la habitación. Cogió el teléfono y pulsó el botón de marcación rápida. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No vas a creer esto! Hailey está embarazada. Agatha llegó corriendo 20 minutos después. Irrumpió en la casa sin siquiera quitarse los zapatos, exigiendo ver las pruebas. Mirándolas fijamente, sosteniéndolas a la luz, entrecerrando los ojos a través de sus gafas. Lo sabía. Sentí que pronto habría un nieto. Siempre hemos tenido chicos fuertes en nuestra familia. Mamá, es demasiado pronto para hablar del sexo del bebé. Daniel seguía eufórico. Tonterías. No se puede engañar al corazón de una madre. Estoy segura de que será un niño. Hailey guardó silencio. Tenía náuseas, ya fuera por el embarazo o por lo que estaba ocurriendo. Agatha, mientras tanto, hacía planes. Mañana iremos a comprar ropa, la azul por supuesto, y tenemos que preparar la habitación, papel pintado con aviones, vi unos maravillosos en la tienda, y los juguetes, coches, bloques de construcción. Tal vez deberíamos esperar. Hailey finalmente encontró su voz. Ni siquiera sabemos cuándo nacerá. Eso es ridículo. Va a estar bien, puedo sentirlo. Ya verás, será como Daniel cuando era un bebé. Al día siguiente, Agatha los arrastró a la tienda de bebés, corriendo entre los pasillos, cogiendo cualquier cosa azul que le llamara la atención. Daniel la seguía como atado, admirando cada artículo. Mira ese mono, un auténtico mono de hombre, y los zapatos, como los que llevabas de niño. Teníamos cita con el médico en una semana. Agatha insistió en una clínica de pago. Solo lo mejor para mi nieto. Entró con ellos en la consulta y se sentó junto al diván. Doctor, ¿está de acuerdo en que será un niño, verdad? Nuestra familia siempre ha tenido varones. El médico sonrió con calma. Esperemos los resultados del examen. ¿Cómo se encuentra? Se volvió hacia Hailey. Antes de que pudiera terminar, Agatha volvió a interrumpirla. Se encuentra bien y estoy cuidando su dieta. Solo cocino lo que es sano, como debe hacer un chico. En casa, Agatha extendió sobre la mesa periódicos con anuncios de mobiliario infantil. Necesitamos una cuna más fuerte. Los niños son activos y se mueven. Mamá, ¿no podemos esperar al menos a la primera ecografía? La voz de Daniel se irritó. ¿Por qué esperar? Te digo que va a ser un niño, ya lo verás. El tiempo transcurría con dolorosa lentitud. Agatha se había instalado con ellos casi permanentemente, cocinando, mandando, planeando el futuro de su nieto. No había lugar en sus conversaciones para otras opciones. Solo un niño, solo una copia de Daniel. Daniel sucumbió a esta locura. Pintó la habitación infantil de azul, montó la cuna, colocó los coches y aviones de juguete en las estanterías. No había ni una sola muñeca en la habitación, ni una sola cosa rosa. En el trabajo presumía de su futuro hijo. Los trabajadores le felicitaban, le daban palmadas en el hombro. Harold también se alegró. Un nieto, un heredero, un sucesor en el negocio. Solo Hailey guardaba silencio. Tenía náuseas por la mañana, estaba mareada, pero nadie se dio cuenta de su estado. Todos estaban demasiado ocupados soñando con un niño. La primera ecografía estaba prevista para la 12ª semana. Agatha corrió a la clínica antes que nadie, atormentando al médico con preguntas. Daniel se paseaba nervioso por el pasillo, y Hailey se quedó mirando la pantalla en la que aparecían los primeros contornos de su bebé. El embarazo había sido difícil. Hailey se despertaba en la oscuridad con ataques de náuseas y Agatha ya estaba en la cocina preparando desayunos guía para la futura mamá. Tienes que comer bien. Es una gran responsabilidad gestar un niño, le dijo su suegra mientras le ponía otra ración en el plato. Daniel se marchó temprano a la fábrica, dejando a su mujer al cuidado de su madre. Agatha se hizo cargo por completo del cuidado de su nuera.
confeccionaba su rutina diaria, supervisaba sus paseos, vigilaba cada uno de sus movimientos. No levantes las manos por encima de la cabeza, el cordón umbilical puede enrollarse, y no mires a la gente fea. El niño será parecido. Todos los presagios y supersticiones de su abuela cayeron sobre Hailey en un torrente interminable. Agatha le prohibió cortarse el pelo, pintarse las uñas, mirar a los gatos. Cada acción podía perjudicar a su futuro nieto. Hailey ni siquiera intentó acercarse al taller. Agatha se cogió un verdadero berrinche cuando se enteró de tales planes. El olor a gasolina es malo para el niño, dijo rotundamente. En su dormitorio había un calendario especial, donde la suegra anotaba todos los cambios, apuntaba los resultados de las pruebas, llevaba un cálculo del peso estimado del niño. Cada página estaba llena de las duras verdades de Internet sobre estar embarazada de un niño. Daniel se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Llegaba tarde cuando su madre ya se había ido a casa, pero su presencia se dejaba sentir en todo, desde la cena cuidadosamente preparada hasta la siguiente pila de libros sobre cómo educar a los hijos. Los fines de semana iban de compras. Agatha compraba todo lo que creía necesario para su nieto: pistolas de juguete, coches, soldados. La habitación de los niños era como un almacén, donde todo era exclusivamente azul o celeste. Los niños deben crecer para ser hombres de verdad, decía, mientras ordenaba el siguiente grupo de constructores. A Daniel le había encantado construir maquetas de aviones cuando era niño. A Hailey le costaba dormir porque el bebé se movía mucho por la noche. Deambulaba por la casa mirando la interminable parafernalia de niño comprada por su suegra. A veces se desesperaba. No se sentía una mujer embarazada, sino una incubadora de deseos ajenos. En el trabajo, Daniel recibía felicitaciones por su futuro hijo. Los rumores sobre el sexo del bebé, difundidos por Agatha, habían llegado a la fábrica. Harold ya estaba planeando cómo su nieto continuaría el negocio familiar. Cada visita al médico se convertía en un interrogatorio. Agatha exigía un informe detallado sobre el desarrollo del bebé, cotejaba cada indicador con Internet, discutía con el médico sobre las recetas. «Mi nieto debe tenerlo mejor», decía, recetando costosas vitaminas de catálogos extranjeros. Hailey intentó centrarse en sus sentimientos, en la conexión con su bebé, pero la presencia constante de su suegra era agotadora. Agatha comentaba cada uno de sus movimientos, cada respiración. «No te encorves, la columna del niño se torcerá. No leas tumbada, le estropearás los ojos. No escuches música a todo volumen, solo debe oír a los clásicos». Por las tardes, cuando Daniel volvía del trabajo, Agatha le contaba cómo le había ido el día, cuántos paseos había dado su cuñada, qué había comido, cómo se sentía. «Mamá, tal vez no debería ser tan controladora. Un día no pudo soportarlo más. Solo cuido de mi nieto. Quieres que nazca un niño sano, ¿verdad?» Y Daniel volvía a retroceder, dejando que su madre dirigiera sus vidas. Y Hailey se preguntaba cada vez más qué pasaría si fuera una niña. ¿Qué harían entonces esas personas que creían tan fervientemente en un niño? Su vientre creció, y Agatha empezó a comprar ropa para la futura madre. Todo suelto, sin forma, oscuro. «Tienes que parecer modesta», le dijo. «Es la futura madre del niño». Cada vez aparecían en la casa más libros sobre cómo educar a los hijos. Agatha subrayaba los pasajes que consideraba importantes, los marcaba, leía en voz alta los pasajes que le gustaban especialmente. Hailey escondió los patucos rosas en la despensa, comprados a escondidas cuando había ido a examinarse. Un pequeño acto de protesta, lo único para una posible niña en medio de un mar de azul. Las contracciones empezaron por la noche. Daniel correteaba por la casa, preparando la bolsa preparada de Agatha, enredándose con las cosas y dejando caer papeles.
Solo tardamos 20 minutos en llegar al hospital, pero me pareció una eternidad. He llamado a mamá, ya vendrá. Daniel se ajustó nerviosamente el cuello de la camisa mientras la enfermera rellenaba el papeleo. Agatha entró volando en urgencias mientras llevaban a Hailey en camilla a la sala de partos. Detrás de la camilla no paraba de decir: «Aguanta, cariño, pronto veremos a nuestro hijo». En la sala de partos, Hailey apenas se acordaba de sí misma por el dolor. La comadrona daba órdenes claras y tranquilas, y en algún lugar al otro lado de la puerta, Agatha atosigaba al personal con preguntas. El tiempo se alargaba, perdía su sentido. Las contracciones llegaban en oleadas, cada vez más fuertes y frecuentes. Hailey se aferró a la barandilla de la cama, intentando respirar como le habían enseñado en el curso. «Empuje», le ordenó la comadrona. «Puedo ver la cabeza». Y entonces un grito irrumpió en el silencio de la sala de partos, agudo, resonante, vivo. Hailey se recostó en la almohada con las mejillas llenas de lágrimas. «Es una niña», dijo la comadrona. «Enhorabuena, mamá». A través del velo del cansancio, Hailey oyó caer algo al otro lado de la puerta. Parecía que a Agatha se le había caído el bolso. Daniel irrumpió primero en la habitación. Se quedó inmóvil en el umbral, mirando el bulto en manos de la enfermera. Su rostro se crispó de forma extraña y sus labios se contrajeron en una fina línea. «¿Cómo que... niña?», dijo la palabra como si le diera asco. «Una niña preciosa y sana», sonrió la enfermera. «¿Le gustaría coger en brazos a su hija?». Daniel retrocedió como si le hubieran ofrecido una serpiente. En ese momento, Agatha entró flotando en la habitación. Se quedó mirando al bebé como si fuera algo extraño e incorrecto. «No», susurró. «No, no, no, no. No puede ser. Siempre hemos tenido varones en nuestra familia». «Mamá», empezó Daniel. «¡Cállate!». Agatha se volvió hacia Hailey. «¿Qué has hecho? ¿Cómo has podido hacerlo? Lo has hecho a propósito, ¿verdad? Para fastidiarme». La enfermera trató de calmar a la furiosa mujer, pero ella no la escuchó. «Tantas esperanzas, tantos planes, y todo se ha ido a la mierda. ¡Muchacha!». Hailey apretó a su hija contra el pecho. La niña se relamía, tan pequeña e indefensa. Una tormenta de ira y frustración se desencadenó a su alrededor. «Vete», dijo Hailey en voz baja. «Vete, por favor». «Claro que nos iremos», siseó Agatha. «Vamos, hijo. Aquí no tenemos nada que hacer». Daniel se levantó y miró a su mujer y a su madre. Había una lucha en su rostro, los restos de su sentido común luchando contra años de actitudes maternales. «¡Daniel!», le gritó Hailey. Se sacudió como si lo hubieran golpeado. Se tambaleó hacia la puerta siguiendo a su madre. Se dio la vuelta al salir. «No puedo, no puedo. Lo siento». Se marcharon. Hailey se quedó sola con su hija, escuchando su tranquila respiración. Amanecía tras la ventana y, en algún lugar del pasillo, las camillas traqueteaban y las enfermeras hablaban. Hacia el anochecer, la comadrona se asomó a la habitación. «¿No viene nadie a verte? Suele haber muchos invitados el primer día». Hailey negó con la cabeza. No llamó a su padre, no quería explicarle la situación. No quería que su pequeña fuera el centro de un escándalo familiar desde sus primeras horas de vida. No podía dormir por las noches. Iba a la cuna del hospital y miraba la carita. Intentaba encontrar los rasgos de Daniel, pero solo veía los suyos, las mismas cejas, la misma hendidura de los ojos. Por la mañana llegó una nota de urgencias diciendo que Agatha se había llevado toda la ropa para el recién nacido. Por supuesto, era azul, de niño. Las enfermeras habían traído paños de hospital. El teléfono estaba en silencio. Ninguna llamada de su marido, ningún mensaje. Solo un escueto «recibirás los papeles del divorcio más tarde» de un número desconocido. Agatha debía de haber hecho cambiar la tarjeta SIM a su hijo. Al tercer día, el jefe de guardia entró en la habitación. «¿Tiene a alguien que le ayude con el niño?».
¿A dónde irá cuando le den el alta? Hailey guardó silencio, acunando a su hija. La niña moqueaba suavemente, y ese era el único sonido importante del universo. El día del alta, Daniel vino, solo, sin su madre. En silencio, cogió la bolsa con las cosas, mientras Hailey vestía a su hija con un mono comprado por internet. Condujeron a casa en silencio, solo el bebé reía dormido. En la habitación del bebé, todas las cosas azules y los juguetes habían desaparecido. Paredes desnudas, estanterías vacías, solo la cuna junto a la ventana. Hailey sacó del bolso las cosas que había pedido por internet: pañales, frazadas, bodies, todos de colores neutros, nada de rosa. No quería provocar otro escándalo. Daniel casi nunca estaba en casa. Se iba a trabajar al anochecer y volvía a medianoche. Se metía en su habitación, ahora dormían separados, y se encerraba allí hasta el amanecer. Los fines de semana desaparecía en casa de su madre. Agatha nunca cruzaba el umbral de su casa, pero su presencia se sentía en cada gesto que él hacía, en cada palabra que soltaba. Mamá dice que coges mal al bebé. Fue el único comentario que hizo en toda la semana. Hailey no respondió. Alimentaba a su hija, le cambiaba los pañales, la mecía por la noche. Lo hacía sola, no tenía elección. Fórmula, pañales, 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 todo comprado con su propia tarjeta. El dinero desaparecía rápidamente. El taller era cosa del pasado, y Daniel ignoraba desafiantemente la nevera que se vaciaba. Hailey vendió sus joyas, incluso su anillo de boda. De todos modos, no tenía dónde ponérselo. Agatha llamaba a su marido 10 veces al día. Hailey oía trozos de conversación. «Claro, mamá. No, no voy a tocarla. Sí, recuerdo lo de la herencia. Mi hija estaba creciendo. Estaba aprendiendo a levantar la cabeza, a mirar el sonajero, a sonreír. Daniel no la levantó ni una sola vez. Pasaba junto a la cuna, mirando hacia otro lado como si allí hubiera algo vergonzoso. Un día, Hailey intentó hablar. «Mira qué guapa es. Se parece tanto a ti». «No empieces», la cortó. «Mamá tiene razón, todo es un error». «¿Qué error? Es nuestro bebé. No es nuestro, es tuyo». Cogió las llaves del coche. «Me voy a casa de mi madre». Esa noche, Hailey pensó en el divorcio por primera vez. Miró a su hija dormida y supo que no podía seguir así. Sacó su teléfono y encontró el número de su padre. Por la mañana, un mensaje de texto de Daniel decía: «Me quedaré en casa de mi madre una temporada». Luego llegó un aviso del banco. Había retirado todo el dinero de la cuenta común. Hailey estaba sentada en la cocina, dando el biberón a su hija. El último bote de leche de fórmula, los últimos pañales. Sabía que tenía que hacer algo, pero el cansancio agarrotaba su cuerpo y sus pensamientos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, un número desconocido. «Devuélvele la vida a mi hijo. Vete por tu cuenta antes de que tome medidas». Agatha, ni siquiera tienes que adivinar. Por la noche, Daniel fue a recoger sus cosas. Las recogió en silencio, metiendo metódicamente las camisas en su maleta. Se dio la vuelta en la puerta. «Mamá ha encontrado un buen abogado. Él redactará los papeles». Hailey asintió. Acunaba a su hija, que lloraba, y pensó que todo había sido un mal sueño. Pero el portazo de la puerta principal fue demasiado real y las llaves cayeron sobre la mesilla de noche con demasiado estruendo. Su olor permaneció en el dormitorio, la colonia que tanto le gustaba a Agatha. Hailey abrió la ventana, dejando entrar el aire frío. Sentada en la cama, sacó el teléfono. El número de su padre seguía en la pantalla. El miércoles, Daniel llegó a casa inusualmente temprano. Llevaba en la mano un grueso sobre de papel amarillo. Hailey mecía a su hija en la silla. El bebé estaba irritable por la vacuna. La voz de Agatha llegó desde la cocina, sin anunciarse, aunque no había estado en casa desde el nacimiento de su nieta. «Hazlo rápido», ordenó desde detrás de la puerta. «No hables, solo entrega los papeles».
Daniel se quedó paralizado en el umbral del salón. Su mirada se deslizó por su mujer, por el bebé, hasta el sobre que tenía en las manos. «Tenemos que hablar». Hailey metió a su hija dormida en el Moisés portátil. Miró a su marido, desplomado, con los ojos enrojecidos por el sueño. «He solicitado el divorcio». Sacó los papeles del sobre. «Aquí están todas las condiciones. La casa se queda conmigo, es un regalo de tu padre. Pensión alimenticia». «Nunca nos traes buenas noticias», interrumpió Ágata, apareciendo en el umbral de la puerta. «Primero esta chica. Ahora vas a pedir pensión alimenticia». «Mamá, teníamos un trato». «Cállate». Ágata entró en la habitación. Se suponía que iba a ser un niño, un heredero. «¿Y tú?», señaló con el dedo a Hailey. «Lo has estropeado todo». El bebé se despertó gritando, llorando. Hailey alcanzó la cuna, pero Ágata fue más rápida, arrebatándole los papeles a su hijo y arrojándoselos a la cara a su nuera. «Coge a tu niña y lárgate. Devuélvele la vida a mi hijo». Los papeles volaron por la habitación. Una página aterrizó justo encima de la niña que lloraba. Hailey cogió a su hija en brazos y la estrechó contra su pecho. «Estás enferma», dijo en voz baja. «Las dos estáis enfermas. Tú eres la enferma». Ágata negó con la cabeza. «Has arruinado todos nuestros planes. Se suponía que mi hijo iba a ser padre». «Daniel», Hailey se volvió hacia su marido. «¿No vas a dejar que...?» «No te atrevas a empujarlo». Ágata cogió el jarrón de la mesa. «¡Fuera!». Daniel permanecía con la cabeza gacha. Sus dedos jugueteaban con el botón de la camisa, una vieja costumbre que afloraba en momentos de estrés. «Por favor», susurró, «vete de una vez». «¿Qué has dicho?». Ágata dejó el jarrón en el suelo. «Dilo más alto, hijo, que te oiga». «Vete de aquí», gritó Daniel levantando la cabeza. «Nunca has traído nada bueno. Primero esa chica, ahora el divorcio». «¿Chica?». Hailey abrazó a su hija con más fuerza. «Ella tiene un nombre. Es tu hija». «No», retrocedió. «Es un error de la naturaleza. Mamá tiene razón. Deberíamos tener varones en nuestra familia». Recogió los documentos arrugados del suelo y se los arrojó a su mujer. «Firma y lárgate. No quiero tener nada que ver contigo y este malentendido». Hailey se quedó mirando al hombre que tenía delante. Un extraño, desconocido, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Dónde estaba el alegre taxista que una vez había conquistado su corazón? «Así es, hijo». Ágata le puso la mano en el hombro. «Que coja sus cosas y se vaya». «¿Cosas?». Hailey se rió histéricamente. «¿Qué cosas? Todo lo que le compré a mi hija lo pagué con mi dinero, y tú tiraste tus regalos azules. ¿Cómo te atreves?». Ágata dio un paso al frente. «Mi hijo te lo dio todo, una casa, un trabajo». «¿Tu hijo?». Hailey negó con la cabeza. «Ni siquiera tiene vida propia, solo tus deseos, tus órdenes». «Cállate». Daniel golpeó con fuerza la mesa con el puño. «Coge los papeles y lárgate». Volvió a tirarle los papeles, esta vez a la cara. La esquina afilada le arañó la mejilla. Hailey observó en silencio cómo las sábanas caían a sus pies. «Voy a llamar a mi padre». Sonó tan repentino que Ágata se detuvo en seco. Daniel se puso pálido. «¿Por qué?». «Porque es el dueño de la casa y también de la fábrica. Me pregunto qué dirá cuando se entere de cómo trata su yerno a su nieta. No se atreverá». Ágata agarró a su hijo del brazo. «Daniel, no la escuches, va de farol». Hailey sacó su teléfono. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación, solo roto por los gemidos del bebé. Harold Duffy siempre resolvía los problemas con rapidez. 15 minutos después de la llamada de su hija, su coche entraba en la entrada de la casa. Daniel y Ágata aún estaban en el salón cuando se abrió la puerta principal. Harold miró los papeles esparcidos por el suelo, el llanto de su nieta y la mejilla arañada de su hija. «Vale», se quitó el abrigo. «Cuéntamelo». Ágata fue la primera en darse cuenta. «Harold, estábamos discutiendo. No estoy hablando contigo».
Daniel cuadró los hombros, su reciente agresividad desapareció. Harold se acercó a su hija, cogiéndole suavemente al bebé. «Hailey, empaca tus cosas, te vas a casa». «Pero esta es su casa», chilló Agatha. «No puedes...» «Puedo». Harold ni siquiera se volvió hacia ella. «Es mi casa. Yo la compré, yo la decoré. Vosotros solo sois inquilinos». Miró a su yerno. «Tú también puedes alejarte de la fábrica. Encontraré otro jefe de turno». Daniel abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Agatha se abalanzó sobre Harold. «No tienes derecho. Mi hijo». Su hijo es un hombre adulto que levantó la mano a mi hija y renunció a su hijo. Todo el derecho que tenía lo acaba de perder. Hailey subió lentamente las escaleras. No quedaba casi nada en la habitación del bebé, solo las cosas que había comprado y un par de sonajeros. Lo metió todo en el bolso y sacó los papeles del cajón del escritorio. Abajo, Harold mecía tranquilamente a su nieta. Agatha gritaba. Daniel intentaba calmarla. Una típica escena familiar, excepto por los papeles del divorcio esparcidos por todas partes. «Estoy lista». Hailey se detuvo en el último escalón. «De acuerdo». Harold se dirigió a la salida. «Deja las llaves en el escritorio, y te quiero fuera de aquí en 1 hora». «Pero...» empezó Daniel. «Dentro de 1 hora vendrá gente a cambiar las cerraduras. Puedes coger todas tus cosas mañana. Enviaré a seguridad». En el coche, Hailey rompió a llorar. Su padre conducía en silencio, mirando de vez en cuando a su nieta dormida por el retrovisor. «¿Por qué no llamaste antes?» Pensaba, esperaba. ¿Que entraría en razón? Harold suspiró. «No cambian. Debería haberme dado cuenta cuando aceptó mi oferta de trabajo. Un hombre normal nunca le seguiría la corriente a su suegro». La casa de Harold los recibió con calidez y olor a productos recién horneados. El ama de llaves estaba en la cocina preparando la cena. La chimenea ardía en el salón. «Tu habitación está arriba, como siempre». Harold ayudó a su hija con la maleta. «Les dije que pusieran allí el catre. Mañana compraremos todo lo que necesitamos». «Papá, no puedo». «Sí puedes». Le pasó el brazo por los hombros. «Eres mi hija, y ella también es mía, mi nieta. Y lo demás no importa». Hailey se quedó despierta por la noche, escuchando la respiración de su hija. De niña, esta habitación le había parecido un refugio de todos sus problemas. Ahora esa sensación había vuelto. Aquí estaban a salvo. Por la mañana llegó el abogado. Harold se encerró con él en el estudio, discutieron algo durante largo rato. Luego el padre llamó a su hija. «De acuerdo, me quedo con la casa, ni hablar. En la fábrica ya no trabaja tu marido, pagará la pensión alimenticia, yo me ocuparé de eso». «¿Y si no acepta el divorcio?» «Lo hará», sonrió Harold. «Su madre tiene muchas deudas de tarjetas de crédito. Sería una pena que el banco iniciara un procedimiento de ejecución hipotecaria». «¿Los ha estado siguiendo?» «Claro que sí. Le estaba dando un trabajo a un completo desconocido. Tenía que ir sobre seguro». Hailey miró a su padre, fuerte, seguro de sí mismo, acostumbrado a tener el control. Siempre se había resistido a sus intentos de dirigir su vida, y ahora estaba agradecida por ese rasgo de su carácter. Esa noche, Daniel llamó. Hailey no contestó. A continuación llegó un mensaje de Agatha, largo, lleno de maldiciones y amenazas. Lo borró antes de terminar. Al día siguiente, Harold trajo los papeles. «Firmará. Y si empieza a pelear, tengo mucho más que decirle». Daniel se presentó en la puerta de la fábrica por la mañana temprano. El vigilante sacudió la cabeza en silencio. El acceso ya estaba cerrado. El antiguo supervisor de turno había permanecido fuera durante 2 horas, con la esperanza de alcanzar a Harold, pero éste había entrado por otra puerta. En el departamento de personal le entregaron los papeles de su dimisión, todo en regla, a petición suya. El departamento de contabilidad había preparado el finiquito.
Daniel se quedó mirando los números de la nómina, sin darse cuenta de cómo su vida se había venido abajo en un solo día. Cuando regresó a la casa, que ahora tendría que desalojar, se encontró a unos obreros cambiando las cerraduras. Ágata se precipitó entre ellos, exigiendo que se detuvieran, amenazando con la policía, pero el capataz se limitó a mostrarle las escrituras de la propiedad. «Mamá, vamos». Daniel se hundió cansado en los escalones del porche. «Tenemos que recoger nuestras cosas. No puede ser. Esta es nuestra casa. Ella no puede. Es la casa de Harold. Siempre ha sido suya». Llevaban todo el día trasladando cajas al pequeño piso de Ágata. Daniel marcó repetidamente el número de Hailey, pero el teléfono estaba apagado. Escribió docenas de mensajes, todos sin respuesta. Por la noche llegó una carta del abogado. Los papeles del divorcio y un acuerdo de pensión alimenticia. Ágata los leyó primero, los hizo pedazos. «No te atrevas a firmar. Te demandaremos, probaremos». «¿Demostrar qué, mamá? ¿Que soy una psicópata que renunció a mi propio hijo? Dio a luz a una niña a propósito. Para fastidiarnos». Daniel guardó silencio. Las palabras de Harold sobre los préstamos de su madre le daban vueltas en la cabeza. No entendía cómo su suegro lo sabía, pero la amenaza era más que real. Al día siguiente fue a buscar trabajo. No le contrataron como taxista. Su carné había caducado durante su estancia en la fábrica. En otros sitios le pedían referencias de su trabajo anterior. Por la tarde llegó otra carta del abogado, ahora con el importe de la deuda de Ágata y un calendario de pagos. Su madre palideció al ver las cifras. «¿Cómo lo sabe? Solo te lo he dicho. Lo sabe todo sobre nosotros, mamá. Lo sabe desde el principio». Daniel condujo hasta la casa de Harold. Los guardias no le dejaron pasar, pero pudo ver la silueta de Hailey en la ventana. Acunaba a su hija, tarareando algo. No se fue a casa. Se sentó en el bar hasta la hora de cerrar. El camarero le quitó el teléfono 2 veces cuando intentó llamar a su mujer. Por la mañana llamó a un taxi, pero solo tenía dinero para la mitad del trayecto. Ágata le salió al encuentro con un gemido. «¿Dónde has estado? He llamado a todos los hospitales, y este tuyo ni siquiera preguntó si estabas vivo o muerto». «Mamá, ya basta». «¿Basta de qué? Ella arruinó tu vida, nuestros planes, tu carrera». «Arruinaste mi vida», le levantó la voz por primera vez en años. «Tus planes, tu control. Ni siquiera puedo querer a mi hija porque me lo has metido en la cabeza». No terminó. Cogió su chaqueta y salió de un salto del piso. Condujo de vuelta a casa de Harold. Seguridad llamó a la policía. Tuvo que dar explicaciones. Por la noche llegó un mensaje de un número desconocido. «Firma los documentos y te ayudaré con el trabajo. Oferta final». Harold no amenazaba, solo ponía condiciones. Daniel sacó los documentos rotos, los alisó. Cogió un bolígrafo, pero Ágata le arrebató los papeles. «No te atrevas. Vamos a pelearnos otra vez». «¿Por qué, mamá? Por la casa vacía, por un trabajo que odiaba, por ti, por tu futuro». «No tengo futuro. Me lo quitaste cuando pensaste que conocías mi futuro». Cogió los papeles y firmó todas las páginas. Le temblaban las manos, pero la firma era clara. Hizo una foto y la envió a un abogado. 1 hora más tarde recibió una respuesta, la dirección de la empresa de transportes y una carta de recomendación. Harold cumplió su promesa sin esperar siquiera los documentos originales. Ágata se encerró en su habitación, sollozando con fuerza. Daniel se sentó en la cocina, mirando por la oscura ventana. En algún lugar, en una gran casa al otro lado de la ciudad, su hija estaba aprendiendo a vivir sin su padre, y él estaba aprendiendo a vivir con un vacío en el corazón. En casa de su padre, el tiempo transcurría de otra manera. Hailey se acostumbró poco a poco al nuevo ritmo de vida. Nunca se había planteado lo rápido que podía perderse una familia aparentemente fuerte. Mientras ordenaba las cosas de sus hijos, encontró fotos de sus primeras citas con Daniel. Aquí estaban en el taxi de él,
Ella acababa de arreglar el motor, él había dejado a otro cliente y se había quedado a tomar un café. El primer viaje fuera de la ciudad, el picnic junto al río. Ágata era muy diferente entonces, cordial, hospitalaria, horneando tartas para ellos y elogiando a su cuñada. Las fotos de la boda, caras felices, sonrisas sinceras. Nadie podía imaginar que 2 años después todo se vendría abajo por el sexo del bebé. Daniel la cogió de la mano, le prometió estar siempre a su lado, y realmente era un marido maravilloso, cariñoso, atento, amoroso. Incluso el principio del embarazo fue feliz. Eligieron nombres juntos, discutieron sobre el color de la habitación del bebé, soñaron con el futuro. Y entonces Ágata comenzó su campaña para tener un nieto. Día tras día, gota a gota, envenenó sus vidas con su obsesión. Ahora, mirando desde fuera, Hailey se dio cuenta de que podrían haberlo impedido desde el principio. Podrían haber evitado que los deseos de otras personas destruyeran su familia. Pero Daniel no podía enfrentarse a su madre, y ella no encontraba las palabras adecuadas para comunicarse con su marido. Por las mañanas, mientras acunaba a su hija, Hailey recordaba sus últimas conversaciones antes del parto, cómo Daniel repetía una y otra vez las palabras de su madre sobre un heredero para la familia, cómo su mirada había cambiado gradualmente de hijo cariñoso a hijo obsesionado. Un día el cartero trajo una carta. Daniel pedía verla. Hailey imaginó la explicación, sus disculpas, sus intentos de arreglar las cosas, pero ¿podría olvidar aquella mirada de disgusto cuando vio a su hija por primera vez? Aquellas palabras airadas sobre la niña Klaus. Volvió al taller al cabo de un mes. El trabajo la ayudaba a no pensar en el pasado. Los clientes estaban contentos de tenerla de vuelta. Su hija dormía plácidamente en una cuna junto a su lugar de trabajo. Todo era igual que antes, solo que ahora sabía con certeza que ninguna tradición ni filla valía la felicidad familiar. Daniel pasaba de vez en cuando por delante del taller, pero nunca se detenía. Ágata intentó ponerse en contacto. Hailey no respondía a las llamadas ni a las cartas. No por venganza o resentimiento, simplemente ya no tenía sentido esta comunicación. Harold nunca juzgó su decisión de romper. Pasaba mucho tiempo con su nieta leyéndole cuentos, enseñándole a reconocer instrumentos, como una vez había enseñado a la pequeña Hailey. A veces, mientras acostaba a su hija, pensaba que quizá dentro de unos años Daniel se daría cuenta de lo que se había perdido. Se daría cuenta de que el sexo del niño no importaba, de que el amor de un padre no debería depender de una marca en el certificado de nacimiento. Pero eso sería otra historia, una historia sin ella. Mientras tanto, tenía un trabajo que le encantaba, una hija que crecía libre de prejuicios y un padre que siempre supo que lo más importante no es cómo nacen los niños, sino qué tipo de personas llegan a ser. La sala del tribunal estaba inusualmente silenciosa. Hailey estaba sentada junto a su padre, escuchando la voz monótona del juez que leía los detalles del proceso de divorcio. Daniel estaba sentado al otro lado del pasillo, mirando constantemente a la puerta. Ágata llegaba tarde. Irrumpió en la sala en mitad de la vista, agitando unos papeles. «Señoría, tengo pruebas». Preparó el nacimiento de la niña a propósito. El juez golpea el mazo y pide silencio. Ágata se sentó junto a su hijo y le susurró algo al oído. Daniel se limitó a negar con la cabeza. La reunión transcurrió como de costumbre. La propiedad se había dividido, quedaban las formalidades. Harold se había encargado de todo por adelantado. El papeleo era impecable. ¿Alguna objeción? El juez miró a Daniel. «No, señoría. Mi hijo no es el mismo». Ágata saltó de nuevo. «Lo drogó con algo. Él nunca aceptaría...» «Mamá, siéntate». Aquella voz tranquila pero firme hizo que Ágata vacilara a medias. Se quedó mirando a su hijo como si lo viera por primera vez.
El juicio duró menos de 1 hora. El juez firmó los papeles, fijó la cuantía de la pensión alimenticia y aprobó un calendario de visitas con el niño. Daniel escuchó en silencio, asintiendo en los lugares adecuados. En el pasillo, Ágata volvió a montar un escándalo. «Estáis todos confabulados. Es una conspiración. Me quejaré». «Vamos, mamá». Daniel la cogió del brazo. «Se acabó. No se ha acabado», se soltó. «Holly, devuélvele la vida a mi hijo». Su vida siempre estuvo con él. Hailey cerró la cremallera. «Tú fuiste quien le impidió vivir». Ágata corrió hacia ella, pero el guardia le bloqueó el paso. Gritó algo sobre ingratitud, sobre planes arruinados, sobre el destino arruinado de su hijo. Daniel miraba al suelo, con los dedos jugueteando nerviosamente con el botón de la camisa. De repente levantó la vista. «Lo siento, mamá. No puedo seguir con esto». «¿Qué?» Ágata se detuvo en seco. «He dicho que no más. Vete a casa. Te llamaré esta noche». Dio media vuelta y se dirigió hacia la salida. Ágata se quedó de pie en medio del pasillo, mirando a su hijo con confusión. Por primera vez en su vida se marchó sin volver la vista a su llamada. Harold ayudó a Hailey a subir al coche. ¿A casa? No, a la tienda. Tengo un cliente a las 2. La vida volvía a la normalidad. Una semana después llegó el primer pago de la pensión alimenticia. Daniel había aceptado un trabajo en una gran empresa de transportes. No intentó ver a su hija, aunque tenía derecho a ello por orden judicial. Ágata se presentó en el taller unas cuantas veces más, gritando, amenazando y prometiendo demandar. Luego desapareció. Al parecer, se dio cuenta de la inutilidad de sus intentos. Un mes después, Hailey conoció a Daniel por casualidad en un supermercado. Estaba de pie junto a un estante de comida para bebés, mirando los tarros. «¿Es para su hija?» Se detuvo junto a él. «Sí, quería, tal vez, si me dejara». «El sábado a las 2. Suele despertarse después de la siesta de la tarde». Asintió apretando el tarro de puré de patatas contra su pecho. Una expresión desconocida apareció en su rostro, como si por fin hubiera despertado de un largo sueño. «Gracias. No vino el sábado, pero envió un juguete, un gran oso de peluche, rosa. 2 años fueron suficientes para que el dolor agudo remitiera, pero no lo suficiente para olvidar». Hailey se quedó mirando la siguiente transferencia de Daniel. El importe era el doble de la pensión alimenticia, como siempre. El taller estaba tranquilo, domingo por la mañana. Su hija jugueteaba con destornilladores de juguete, intentando Biggish, el osito de peluche, el de color rosa. Daniel le había enviado muchos juguetes a lo largo de los 2 años. Muñecas, coches, constructores. Ni rastro de colores, o estereotipos de género. Su carta yacía sin abrir sobre el escritorio, igual que las 5 anteriores. Hailey conocía su contenido. Disculpas, peticiones de cita, historias sobre cómo había cambiado. Solía tirar los sobres inmediatamente. Ahora, por alguna razón, los guardaba. Sonó el timbre. Un cliente madrugador. Hailey levantó la vista y se quedó helada. Daniel estaba en la puerta, frotándose nerviosamente una bolsa de papel entre las manos. «Hola, le he traído un regalo de cumpleaños». Hailey guardó silencio. Su hija se volvió al oír la voz familiar. Recordaba a su padre de los raros encuentros en el parque, donde Hailey a veces la llevaba a pasear, sabiendo que Daniel iba allí los fines de semana. «¿Me permite?» Dio un paso inseguro hacia adelante. «Adelante». Daniel se puso en cuclillas y sacó un juego de herramientas de una bolsa. Herramientas de niño, pero de verdad. «Estaba pensando en que le gusta trastear con los coches como a ti. Como a mí. Sí, sabes, he estado pensando mucho sobre lo equivocada que estaba. Cómo dejé que mi mamá...» Se detuvo. «No, mamá no. Fue mi culpa. Me acobardé». Hailey observó a su hija explorar cautelosamente los nuevos juguetes.
ni una sombra de miedo o vergüenza. Hacía tiempo que se había acostumbrado al hombre alto que de vez en cuando aparecía en sus vidas. Ya no hablo con mamá. Daniel se sentó en una silla. Ella no ha cambiado y yo no quiero ser el mismo. ¿Qué es lo que quieres? Ser padre, uno de verdad, si me dejas. No había la inseguridad habitual en su voz. Por fin había aprendido a hablar por sí mismo, no a repetir las palabras de otra persona. ¿Y si algún día tiene una hermana o una hija, volverá a huir? No, jamás. Sé que no lo crees y no deberías, pero he cambiado de verdad. Hailey se acercó a su hija y le arregló un rizo suelto. Va a ser un largo camino. Sé que lo es, y estoy dispuesta a recorrerlo, un paso cada vez. Ella asintió. Bien, puedes venir los fines de semana, de momento aquí, en el taller. Daniel sonrió. Por primera vez en mucho tiempo su sonrisa era real. Gracias. Y lo siento. Por todo. Ya veremos. Hailey se volvió hacia el banco de trabajo. Hija, ¿puedes enseñarle a papá cómo se sujeta un destornillador? La niña se animó y agarró la mano de su padre. Hailey escuchó sus voces, mirando por la ventana del taller. El resentimiento no había desaparecido, pero por primera vez en 2 años sintió que tal vez no todo estaba perdido. Quizá la gente realmente es capaz de cambiar. Daniel estaba enseñando cuidadosamente a su hija a apretar los tornillos y ya no había disgusto ni decepción en sus ojos. Solo amor, amor incondicional, como debería haber sido siempre.